Vamos a presentar al doctor José Neira Flores, docente de distintas universidades del país y en la Academia de la Magistratura, juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú desde el año 2009, conferencista de temas de derecho procesal penal, litigación oral en los 33 distritos judiciales del Perú y en Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Puerto Rico y Uruguay. Por favor, recibamos con fuertes palmas al doctor José Neira Flores. Ya. Gracias. Hola, buenas tardes. Conversé con los organizadores para hablar un poco sobre aspectos procesales en los delitos de crimen organizado. Le estaba preguntando a él sobre las ponencias que ha habido hoy día. Veo que han tocado varios puntos y la verdad me siento en este momento como un investigado por crimen organizado con la luz que tengo al frente, ¿no? Supongo yo que eso puede ser violatorio de algún derecho, ¿no? Pero hay que aceptarlo nada más acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una evolución en esta clase de temas. Tuvimos un caso grande el año 2000 que obligó a que a partir del 21 de diciembre se tuviera que sacar una ley que todavía en parte sigue vigente, que fue la ley 27379, donde se establecieron 14 medidas limitativas de derecho para investigaciones preliminares en caso de crimen organizado, porque el Código de Procedimientos Penales del 40 no servía el año 2000 ni siquiera para investigar y juzgar casos comunes y corrientes, imagínense ahora, y se iba a investigar y juzgar casos de aparatos organizados de poder, donde los que están comprendidos eran los más altos funcionarios públicos y privados, de tal manera que se tuvo que hacer una reforma, aproximadamente de 100 artículos del Código de Procedimientos Penales del 40, que después terminaron en el Código Procesal Penal, que empezó a regir a partir del 1 de julio del 2006. Si tenemos que hablar de crimen organizado, también hay normas internacionales de derechos humanos que tienen mucho que ver con esto, arrancando con la Convención de Viena del año 2000, la Convención de Palermo del año 2001 y la última que ha sido la Convención de Mérida, que tiene que ver con los temas de delitos contra la corrupción. O sea, ha habido toda una evolución, primero por tráfico ilícito de drogas, después por delitos transnacionales y últimamente por corrupción. Es así que arrancamos el 1 de julio del 2006 con el Código Procesal Penal y recordarán que recién el 20 de agosto del año 2013 se pone en vigor un octavo proceso especial por crimen organizado con la ley 30.077. Entonces uno tendría que preguntarse, pero si el 1 de julio del 2006 empezó a regir el Código Procesal Penal que no comprendía un proceso especial por crimen organizado, entonces recién a partir del 20 de agosto del 2013 hemos tenido una regulación para investigar y juzgar casos de crimen organizado y la respuesta es no, porque precisamente una de las fuentes para reformar o para que se ponga en vigor el Código Procesal Penal fueron aproximadamente la reforma de 100 artículos del Código de Procedimientos Penales del 40 que forman parte del Código Procesal Penal. Entonces ahí entra a tallar, si estamos hablando nosotros de casos de crimen organizado, incluso en la Corte Suprema en septiembre de este año se ha pronunciado un acuerdo plenario penal sobre bandas criminales, porque también en el Código Penal tenemos una norma en el artículo 317 que se refiere a crimen organizado, pero después el año 2016 se adicionó el artículo 317A para hablar de banda criminal y se produjo toda una confusión en el sentido de que si las técnicas especiales de investigación que se pueden utilizar en casos de crimen organizado también se pueden hacer en casos de banda criminal. Entonces, el Acuerdo Plenario Penal 8-2010 que acaba de publicarse establece pues que cuando hablamos de organizaciones hay subespecies
Unas serían las organizaciones criminales, otras serían las bandas criminales, sobre la base de cuáles son las materias delictivas que contiene cada una de ellas y también las características, ¿no? Las organizaciones criminales tienen una amplia estructura, muchos imputados, una organización muy sincronizada, mientras que en el caso de las bandas criminales estamos hablando de una entidad menor, mientras que las organizaciones criminales se dedican a temas de tráfico ilícito de drogas, de lavado de activos, de delitos contra la administración pública. En el caso de las bandas criminales se dedican a delitos violentos, ¿no? Robo con agravantes, secuestros, extorsiones. Entonces, ¿por qué tendría que haber una diferencia entre cuáles son las técnicas especiales de investigación o qué medidas de coerción se tienen que aplicar a unas o se tienen que aplicar a otras? Y eso se ha aclarado este año con el Acuerdo Plenario Penal 8-2010, que habla de estas especies que hay de organizaciones criminales. Entonces, decíamos que la ley 30.077 es del 20 de agosto del 2013, 6 años después de que ha entrado en vigor el Código Procesal Penal. Entonces, ¿acaso es que recién ahí va a haber la regulación para hacer esta clase de investigaciones o juicios? Y la respuesta sería que no, que la ley 30.077 lo que hace en todo caso es ampliar, ¿no? Es ampliar, es detallar, es mejorar la regulación que ya estaba prevista en el Código Procesal Penal para esta clase de casos, como por ejemplo el agente encubierto, ¿no? Ahora tenemos que en diciembre del 2016 un decreto legislativo 1307 se ha preocupado en regular el tema del agente especial, porque si se trata de investigaciones por organizaciones criminales, obviamente la idea es tratar de sacar información del interior de la organización criminal y para eso la Fiscalía, la Policía debe contar con alguien que es del interior, o mejor dicho, debe ingresar alguien de la policía al interior, pero para que eso pueda ser así, tiene que haber alguien del interior que pueda colaborar y entonces ahora contamos con una regulación de lo que sería el tema del agente especial, ¿no? Un agente especial porque inclusive si se trata de investigar casos de crimen o de banda criminal, la idea es que será necesario también seguramente crear personas jurídicas, porque la idea es que lo que se quiere es descubrir que se está cometiendo un delito, quiénes son las personas que lo estarían haciendo, tratar de evitar la comisión del delito y recuperar los bienes que serían objeto material de este delito. Por lo tanto, también en este decreto legislativo 1307 lo que se hace es operaciones encubiertas, ¿no? De tal manera que se puedan crear empresas jurídicas, ¿no? Para que de esa manera se pueda ingresar a la comisión de estos delitos, aparentando también estar involucrados. Ejemplo, si estaríamos hablando de organizaciones criminales que se dediquen a delitos contra la administración pública, ¿no? Si se trata de un delito de colusión, se entiende que se convocaría, ¿no?, a una licitación y lo que pasaría es que seguramente se van a poner de acuerdo con quiénes son los postores, de tal manera que sean postores que sean solamente con carácter de pantalla para que se pueda lograr que alguno de ellos pueda ser el ganador de estas, entre comillas, licitaciones públicas. Entonces, cuando hablamos nosotros de actos procesales para delitos de crimen organizado, hay que ver también que esta ley 30.077 lo que hace es desarrollar los temas de remesa controlada, ¿no? En los casos en los delitos de narcotráfico también se practica esta clase de operaciones, pero todas estas están yendo de la mano de otras que están previstas en el Código Procesal Penal y que en los últimos tiempos son muy públicas, como por ejemplo las intervenciones a las comunicaciones telefónicas, ¿no? Como por ejemplo las intervenciones a las comunicaciones postales, de tal manera que a través de un procedimiento que está previsto en el Código Procesal Penal para lograr ese equilibrio entre garantías y eficiencia, es que se pueda obtener esta información y de esa manera se pueda armar un caso. También
hay que tomar en cuenta que hoy se utiliza mucho en estos casos las declaraciones de aspirantes a colaboraciones eficaces. Hemos tenido al comienzo dificultades. En diciembre del año 2016, el decreto legislativo 1301 hizo una reforma a las declaraciones de los colaboradores eficaces porque, en primer lugar, nunca en la historia procesal se podían acoger los líderes o dirigentes de organizaciones criminales como tales. Recién el decreto legislativo 1301 es el que amplía la posibilidad para que también estos puedan convertirse en colaboradores eficaces, y el problema es que si en casos comunes se puede utilizar las declaraciones preliminares de cualquier ciudadano, entonces uno tendría que hacerse la pregunta: ¿y por qué no se pueden utilizar las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces? Y el tema tiene que ver también con el derecho de defensa de las personas contra las cuales se puede utilizar esta clase de información. O sea, la colaboración eficaz, por su naturaleza, es reservada. Y por lo tanto, si es reservada, ¿cómo es posible que esta información pueda hacerse de conocimiento de las demás partes? En todo caso, este decreto 1301 fue objeto de un reglamento 1-2017 Justicia. Incluso hay un instructivo del Ministerio Público que es 1-2017, porque este cambio por el decreto legislativo 1301 para que también se puedan acoger dirigentes de organizaciones criminales era porque ¿cómo hacemos para descubrir esta clase de casos? ¿Cómo hacemos para enterarnos de quiénes son los otros dirigentes de esta organización criminal si es que no hay la posibilidad de regular un derecho penal premial para que dirigentes, a condición que delaten a otro de su mismo nivel, puedan beneficiarse con algunos incentivos penales, ¿no? Entonces, es así que estos grandes casos que estamos hablando hoy día, todos los días salen noticias, por ejemplo, el caso de Brecht, otros casos, a diario se tiene conocimiento que hay declaraciones de estas personas, y si es que se va a utilizar las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que fueran nacionales, entonces, ¿cómo se hace para garantizar el derecho de defensa del investigado o el imputado contra el cual se va a utilizar esa información? Entonces, por eso sale el reglamento, sale el instructivo del Ministerio Público, porque también cuando un aspirante a colaborador eficaz presta una declaración, esa declaración no va a ser solo contra la persona que se quiere utilizar. Supongamos en una audiencia de prisión preventiva, tuvimos un caso del gobernador regional del Callao, por ejemplo, el año 2017, que fue uno de los primeros casos donde se iba a utilizar esta información. Y el asunto está que el señor fiscal no había llevado la declaración del colaborador eficaz, la defensa no había tenido a la vista la declaración del colaborador eficaz, pero tampoco el juez tenía conocimiento de esto, porque está bien que haya un sistema de audiencias, que el medio de comunicación final sea la oralidad, pero para que se pueda argumentar verbalmente en una audiencia, primero se necesita en nuestro país, tanto en diligencias preliminares como en investigación preparatoria, hacer un requerimiento, o la defensa del investigado e imputado hacer una solicitud por escrito. Por más de que hablemos que hay oralidad, tenemos 13 años de Código Procesal Penal, no va a desaparecer el expediente en nuestro país. En todo caso, hablaríamos que hay intensidades de oralidad, y la máxima intensidad es en el juicio oral, porque en códigos procesales penales que tienen origen europeo continental, como el nuestro, de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Portugal, da seguridad jurídica y todas las diligencias tienen que constar en un acta. De tal manera que sea preliminar o sea de investigación preparatoria, pues si la Fiscalía o la Defensa solicita algo a un juez de investigación preparatoria, así como lo dicen los artículos 6.5 y 122 del Código Procesal Penal, que los requerimientos que haga el Ministerio Público deben ser motivado fáctica y jurídicamente, pero también se deben acompañar los elementos de convicción que los sustenten.
¿Para qué? Para que justamente la parte contra la quien se quiera utilizar tenga la posibilidad de hacer un examen, preparar también sus alegatos y cuando se produzca la audiencia pueda haber contradicción y el juez esté en condiciones de confirmar también la información que las partes le den en audiencia. Al comienzo de la reforma, hace 13 años, había una discusión fuerte en el sentido, por una influencia de Chile, en Chile es así, que los jueces deben resolver solo con lo que oralmente se indica en la audiencia, que los jueces no deben tener conocimiento de ninguna actuación antes, que los jueces no deben contar con un soporte escrito, pero imagínense, con los años que han pasado de reforma procesal penal, lo primero que tendríamos que verificar es del 100% de audiencias previas al juicio oral, las partes o qué porcentaje de las partes cumplen con el conocimiento del caso, porque si vamos a una audiencia como fiscal y defensor y la idea es proveer oralmente la información a los jueces en un sistema procesal como el nuestro, donde se debe proveer por parte de los jueces una respuesta que sea lo más próximo a la verdad, ¿cómo es que los jueces pueden construir una información si las partes no conocen los casos, en la mayoría de casos, si las partes no saben transmitir la información, si muchas veces lo que se hace es decirle a los jueces lo que los jueces ya saben, hablarle de leyes antiguas, de doctrina, de jurisprudencia que ya ha sido utilizado, sin tener en cuenta inclusive algo que desde hace 80 años ya lo decía don Ángel Osorio en El alma de la toga, que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces y que por lo tanto para lograr la capacidad de concentración de los jueces hay que decirle exactamente a los jueces lo que se requiere para que se pueda resolver en el sentido que se pretende. Entonces, eso ha hecho también, hay un decreto legislativo 1307 que se publicó en diciembre del 2016 a propósito que se modificaron las medidas de coerción personal, la detención preliminar, ahora judicial, de 3 a 7 días para casos comunes o 3 a 10 para casos de crimen organizado. También se creó una detención por flagrancia judicial igual, de 3 a 7 o de 3 a 10 en caso de crimen organizado. Entonces, en estas modificaciones se ha incluido también que el juez, para resolver esta clase de temas, debe tener a la vista el expediente. Debe tener a la vista el expediente. ¿Para qué? Para confirmar la autenticidad de la información que la Fiscalía o que la defensa presente. Además, es una obligación cuando hay una audiencia previa al juicio oral que el fiscal lleve el expediente. Una posibilidad es que el juez pida el expediente, otra posibilidad es que ya quien haya pedido la audiencia haya solicitado que se indiquen las piezas pertinentes. Porque en los casos de crimen organizado también hay un problema, porque a pesar de que yo les he dicho que hemos aprovechado las modificaciones al Código del 40 del caso contra el señor Montesinos y 1.300 imputados para tener un Código Procesal Penal que ya tenga bastantes disposiciones legales para investigar y juzgar casos de crimen organizado, que 7 años después de que entre en vigor la Ley 30.077 detalla y pone algunos temas periféricos adicionales. El asunto está que ha habido y hasta ahora se mantienen, y por eso también acabamos de sacar en la Corte Suprema un acuerdo plenario penal, que es el 1-2019 sobre la prisión preventiva, problemas cuando se trata de organizaciones criminales y se quiera pedir, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva. Ustedes recordarán 11 personas contra las que se pide requerimiento de prisión preventiva y no sabíamos cómo iba a ser el método que se iba a utilizar para tomar decisiones en este caso. O sea, cómo iba a ser uno por uno, si iba a esperar primero que se discuta la situación jurídica de los 11 y al final resolver, a pesar de que tenemos una casación antigua, que es la 626-2013 Moquegua, que se refiere a los roles del juez, del fiscal, del defensor en la audiencia de prisión preventiva, a lo que se debe discutir en la audiencia de prisión preventiva, referido a los requisitos del 268 del Código Procesal Penal, al tema de la proporcionalidad y sugerir un método, no punto por punto, en realidad no se cumplía con el tema de la casación. La idea era que si estamos en una audiencia, especialmente de casos de crimen organizado, de banda criminal,
Imagínense ustedes, si la audiencia, para evaluar si corresponde la medida de coerción personal que el señor fiscal está requiriendo, vamos a demorar 3 días, si el juez va a recordar exactamente lo que el fiscal dijo, lo que la defensa dijo, y peor todavía, porque a tono con un acuerdo plenario penal que la Corte Suprema sacó el 6-2009 sobre la base del Código Procesal Penal, escrituralidad versus oralidad, hay 4 audiencias previas, cuando al terminar la audiencia el juez tiene que poner la resolución. Y estamos hablando de la medida más grave por la cual una persona podría terminar en la prisión, si es que el juez no capta exactamente toda la información, si es que las partes no le proveen la información, y por lo tanto, con mayor razón, el juez tiene la obligación de verificar que la información que se le provee sea la que corresponde a los actuados. Obviamente sería excelente que si el fiscal hace un requerimiento de prisión preventiva, el abogado defensor esté en condiciones de hacer un test de credibilidad para decirle al juez que respecto a tales elementos de convicción o tales actos de investigación, la información que se ha dado es inexacta y por lo tanto no se cumple con determinados requisitos. No sé si el primero o el tercero referido al tema de los peligros de sustracción o de los peligros de perturbación, pero vemos que en un escenario donde la audiencia va a demorar tanto, es materialmente imposible que no solo el juez, sino cualquier persona pueda recordar exactamente lo que se dijo y pueda extraer lo que sea principal para saber si se cumplen con los requisitos o no. Inclusive esa omisión también se nota en temas tan, diríamos nosotros, tan de gestión judicial como en qué momento se deben hacer las audiencias, ¿no? Que también fue objeto de un habeas corpus que se declaró fundado del caso de la señora Nadine, del señor Ollantumala, en el sentido que no se puede hacer audiencias de prisión preventiva, especialmente a cualquier hora, porque la idea es que tenemos que encontrar a que los operadores que van a tener que ver con este tema, la persona a la cual se puede afectar su libertad personal, obviamente debe estar en plenas facultades, todos ellos mentales, para poder proveer esa información al juez, para que el imputado pueda ejercer su derecho de defensa, de tal manera que el juez pueda decidir la medida de coerción personal que corresponda, ¿no? También en este acuerdo plenario penal 1-2019 se toma en cuenta lo que se ha resuelto en este habeas corpus para establecer que tienen que ser horarios donde las personas puedan estar en condiciones de poder ejercer los roles que se le asignen en el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, también el tema es, ¿qué pasa si el requerimiento de prisión preventiva tiene 100 hojas? Que oralmente hay que narrar todo lo que contiene las 100 hojas, las 200 hojas. Imagínense ustedes cuándo terminaría todo esto. Igual la defensa diría igualdad. Si el señor fiscal ha hablado 4 horas, entonces yo tengo derecho de hablar también 4 horas. Vimos en la audiencia que hubo precisamente contra el gobernador regional del Callao el año 2017, la fiscalía utilizó 4 horas, la defensa utilizó 7 horas, o sea, imagínense ustedes, y encima se utilizaba por primera vez en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que tendría grado de líder de la organización criminal y no se contaba con esa clase de información. Entonces ahora aprovechamos para establecer que sí es posible que se pueda utilizar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, especialmente en estos casos es donde se utiliza, pero la Fiscalía lo que tiene que hacer es evaluar y hacer un test de proporcionalidad para establecer si levanta la reserva o no, porque si lo quiere utilizar va a tener que levantar la reserva porque va a tener que formar parte de los elementos de convicción que va a sustentar su requerimiento. Pero entonces decíamos que esas declaraciones de estas personas no se refieren solamente al imputado contra el cual se va a utilizar en este momento, si fuera una prisión preventiva, sino también a la situación jurídica de otros imputados, de otros hechos que no forman parte de la formalización de investigación preparatoria. Y entonces, con este
reglamento de colaboración eficaz 1-2017 y con el instructivo del Ministerio Público se ha establecido que en todo caso la Fiscalía extraerá fragmentos de las declaraciones de estas personas, pero tiene que acompañarlo al requerimiento de prisión preventiva, será de conocimiento de la defensa de la persona imputada. Los jueces también tendrán esa información para, ejerciendo la función principal que tienen de legalidad, controlar la autenticidad de estas personas. Ya se verá cuál es el valor que se le va a asignar a estas declaraciones. Inclusive la Corte Suprema también tiene una sentencia plenaria casatoria 1-2017, es la única sentencia plenaria casatoria que ha sacado a propósito del tema de lavado de activos, pero que en la parte procesal se refiere al estándar de prueba y es así que hay que tomarle en cuenta para ver cuál es el valor que se le va a asignar a las declaraciones de estos aspirantes a colaboradores eficaces. Hay muchas casaciones que la Corte Suprema ha resuelto últimamente, donde dice los criterios que hay que tomar en cuenta en un caso común y corriente de una declaración son los siguientes para saber si tiene credibilidad o no. Número 1, coherencia. Número 2, detalle. Y número 3, ¿tiene algún interés esta persona? Obviamente, en los casos de los colaboradores eficaces tienen un interés y entonces con mayor razón hay que buscar corroboración, ¿no? Ustedes recordarán, los que somos aficionados al área penal, tenemos una casación muy antigua, que es la 2-2005, donde establecemos en el tercer requisito que es una obligación en el caso de cualquier declaración que haya corroboración, y eso es lo que se tendrá que hacer en esta clase de casos, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos procesales que hay para las investigaciones y los juicios en los casos de crimen organizado, hay que tomar en cuenta esto. También que tenemos nosotros desarrollado en el Código Procesal Penal los peligros de sustracción, los peligros de perturbación, y como uno de ellos es que haya organización criminal. Ya desde la casación 626-2013 Moquegua se dijo que no basta invocar que haya organización criminal, sino que hay que demostrar qué elementos existen para poder sostener en ese momento que lo haya, porque más aún si estamos frente a un tema de una prisión preventiva donde se trata de indicios graves, los que se tienen que demostrar dentro del caso, entonces es fundamental que eso sea así, ¿no? Entonces hay que ver en cada caso concreto, en esa misma sentencia plenaria casatoria 1-2017 se habla también de indicios graves, pero como no es un tema matemático, la apreciación de cuál es el valor que pueden tener los actos de investigación es un tema de caso por caso. Habrá que ver cómo es que se ha obtenido la información, o sea, la calidad de la información, si ha sido respetando la Constitución Política del Estado, respetando el Código Procesal Penal, y si eso es así, obviamente ese elemento de convicción tendrá un alto valor. Lo que habrá que ver qué otra clase de información hay dentro del caso para en conjunto asignarle un valor y ver si efectivamente se puede llegar a ese estándar en los casos de prisión preventiva de fundados y graves elementos de convicción para la comisión del delito. O sea, por lo tanto, cuando se invoque el tema de organización criminal para querer justificar el peligro de sustracción o de perturbación, la Fiscalía tendrá que establecer, ¿no?, en qué consiste eso. Por ejemplo, si se trata de un caso de tráfico ilícito de drogas, donde se ha comprendido a 10, 15 personas, hablaremos de 100 kilos de clorhidrato de cocaína, por ejemplo, no se puede comprar 100 kilos de clorhidrato de cocaína de un día para otro. Se supone que, en primer lugar, hay que ver quiénes son los que se van a encargar de elaborarlo, cómo se consiguen los insumos, cuántas personas van a participar en la elaboración, en qué lugar va a ser para que sea clandestino. Normalmente es en el interior del país. ¿Cómo hacemos para que llegue a la costa, para que pueda salir del país? Entonces, dígame si más o menos todo ese es el itinerario que hay que conseguir los insumos para fabricar la droga, para que finalmente pueda hacerse uso de la droga. ¿Acaso
Si estamos hablando que hay una organización criminal y estamos involucrando a 15, la Fiscalía tendría la obligación de dar una información respecto a en qué momento de los que acabamos de indicar estas personas han tenido determinada participación. Se estila también en los casos de investigación criminal, en los casos comunes y corrientes, hacer seguimientos, ¿no? Hacer seguimiento a las personas, tomar fotos, hacer videos. La policía utiliza una sigla, óbice, que, ¿no? Observación, vigilancia y seguimiento, y entonces dentro de los actos de investigación con los que se va a contar, se va a hacer uso de esto, ¿no? Eso la Fiscalía puede disponerlo si se trata de la vía pública, solo si es que es en el interior de inmuebles, se va a requerir una orden judicial por los temas de inviolabilidad del domicilio, por los temas de libertad individual, pero no solamente crimen organizado tiene que ver con delitos urbanos, también hoy día hay crimen organizado que tiene que ver con actividades que se producen en la sierra, que se producen en la selva. Estoy hablando de minería ilegal, estoy hablando de tala ilegal, donde estos hechos se van a producir en zonas que van a ser inaccesibles. O sea, no vamos a poder enviar a un policía para que vaya caminando para prevenir que se cometa esta clase de delitos o para poder hacer una observación de que estos hechos están ocurriendo, y por lo tanto la idea ahora es que en el artículo 207 del Código Procesal Penal, 207 del Código Procesal Penal, se habla de la prueba digital, Hablábamos de fotos, hablábamos de filmaciones, pero bueno, estamos hablando de una cuestión artesanal, ¿no? De un policía que está haciendo seguimiento, ocultándose de distintas formas para que no lo vean, pero también en la Corte Suprema, a propósito de estos casos de crimen organizado y de organización criminal, se ha hecho una regulación respecto al uso de drones y satélites espaciales. Drones y satélites espaciales, ¿no? Drones que son vehículos que sin tripulación, que pueden ser programados, ¿no? Programados para que sin necesidad de que tenga una manipulación permanente, estén a determinada altura donde no lo podamos ver, de tal forma que puedan permanentemente o con ciertas secuencias, dependiendo de los instrumentos que se coloquen a los drones, pueden ser cámaras fotográficas, pueden ser cámaras filmadores, se puede estar registrando, ¿no? ¿Qué es lo que viene pasando? Si les decía yo que el fiscal está autorizado, si estamos dentro de zonas públicas, a él encargarse simplemente de disponer a la policía para que se produzca esto, o si ya se va a invadir espacios privados, entonces ya se requeriría que haya orden del juez. Entonces, hoy los drones pueden ser drones que sean del Estado. Hay regulaciones administrativas, el Ministerio de Transportes tiene una regulación, una ley, incluso hay un reglamento respecto a esto, porque también podría ser que se trate de drones particulares. ¿Qué pasa si se trata de un particular que ha registrado determinadas imágenes que sean delictivas? No sé si a través de fotos o no sé si a través de vídeos. Podría ponerlo a disposición del Ministerio Público, y lo que decimos en el Acuerdo Plenario Penal 10-2019, que sí es posible, pero así como cuando se trata de drones que estén a cargo del Estado, también cuando se trata de particulares, obviamente hay que respetar los derechos de los fundamentales de las personas que están siendo objeto de esta clase de registro, de esta clase de seguimiento, porque si no, obviamente lo que la defensa de la persona investigada, de la persona imputada, va a plantear seguro es una tutela de derechos, ¿no? En la Corte Suprema, el año 2010, sacamos un acuerdo plenario, el 4/2010, para ampliar la posibilidad que a partir del artículo 71 del Código Procesal Penal, en diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, se puede excluir la prueba prohibida, porque solo teníamos reglas en el Código Procesal Penal en la etapa intermedia o en el juicio oral. Y justamente al comienzo de un caso es donde se puede requerir una prisión preventiva, se puede utilizar esta información, y entonces obviamente
no sé, si decimos que la idea es que los jueces den una respuesta lo más próximo a la verdad, también tenemos que decir que no puede ser a cualquier precio, que tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales y por lo tanto supongo yo que la defensa del investigado, el imputado, plantearía una tutela de derecho o en todo caso en la audiencia de prisión preventiva tendría que dar a conocer esta información. El juez no va a convertir una audiencia de prisión preventiva en una de tutela de derecho, pero hablábamos que el primer requisito del inciso 1 del artículo 268 del Código Procesal Penal es que hayan fundados y graves elementos de convicción de un delito, pero esos, para que sean fundados y graves, tienen que haber pasado un filtro de constitucionalidad y de ley ordinaria. Si no, el juez simplemente consideraría que no se da ese requisito, no lo va a excluir porque no es la estación para excluir, pero no lo va a tomar en cuenta y habrá que ver qué otra clase de actos de investigación hay para ver si suprimiendo eso igual se mantiene el tema de indicios graves para que se cumpla con ese requisito, ¿no? Entonces, es un tema que en teoría, si la Fiscalía actúa con objetividad, no debería utilizar esa información. En su efecto, los abogados son los que tienen que hacer el control de calidad y por último el juez hacer una evaluación respecto a ese tema. Pero todavía vamos más allá. Tenemos satélites espaciales también. Cuando hablamos de drones, va a ser a cierta altura, que no va a ser percibido por ninguno de nosotros, pero va a ser dentro de la Tierra. Pero también hay satélites. Ya no estamos hablando de cosas de fantasía, sino estamos hablando de nuevas tecnologías en la investigación de delitos. Obviamente no se puede utilizar en un delito común y corriente, tiene que ser en un delito como de crimen organizado, como de organización criminal, porque tiene que haber proporcionalidad también entre los derechos fundamentales que se puedan afectar. En el Perú hay 5 satélites espaciales. Hay 2 de la Universidad Católica, hay uno a las peruanas, hay otra de otra entidad particular, pero hay uno que es del Ministerio de Defensa, es PERUSAC 1, el del Ministerio de Defensa. Entonces, PERUSAC, los satélites giran alrededor de la Tierra o de otros planetas y por lo tanto el satélite de PERUSAC 1 está registrando lo que pasa en nuestro país y entonces el Ministerio Público puede utilizar y de hecho utiliza estos registros que se practiquen por este satélite que tenemos. Imagínense ustedes, hablábamos de tal ilegal en Pucallpa, por ejemplo, en Loreto, en el interior, Ucayali, mejor dicho, porque Pucallpa es la capital, en el interior de Ucayali, por ejemplo, en Madre de Dios, imagínense ustedes con el tema de la minería ilegal, el uso del mercurio, o sea, hablábamos de un par de años atrás, ocurrían fenómenos como llegaban 50 policías del mismo Madre de Dios con fiscales al lugar donde se estaría produciendo la minería ilegal y no encontraban ni las dragas. O sea, todo el mundo se había ido. Las dragas son enormes maquinarias que hay para explotar, para echar el mercurio y buscar las pepitas de oro, pero no había nada. ¿Qué había pasado? Obviamente se había filtrado la información y por lo tanto fracasaba. Hoy, para hacer esos operativos, tienen que ir policías de Lima, tienen que ir fiscales de Lima para mantener el máximo de reserva. ¿Y cómo se hace para llegar a obtener ese dato? Para eso están los satélites espaciales que van a estar, por pedido del Ministerio Público para prevención, viendo determinadas zonas de estos lugares para que de esa manera se alerte, ¿no? Y se pueda armar operativos. Pero ahí viene un problema. Esto solamente puede ser cuando haya luz. Estamos hablando de que esta clase de registros tiene que canalizarse de esa manera y entonces ¿cómo hacemos para convertir estas fotos que van a tomar en un soporte digital? Yo les hablaba del artículo 207 del Código Procesal Penal, habla de los soportes digitales y el tema está que estamos hablando en todo caso de que se tiene que, primero tiene que haber un principio de especialidad, que las personas que se dediquen a realizar estas funciones tienen que ser expertas en esta clase de temas y después, en segundo lugar, hay que demostrar la solvencia, la confiabilidad de esta información, ya tiene que ver con los temas periciales y, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, cuando hablamos nosotros de una pericia y uno invoca la prueba de ADN, a todos se le viene a la cabeza 99.99%, pero máxima confiabilidad, no hay errores, pero depende.
de quien lo haya hecho, porque para que se haga una pericia que tenga tal valor, tiene que ser una entidad, una empresa que cuente con los instrumentos que sean necesarios, y para eso debe tener una acreditación internacional esa empresa que va a hacer la verificación. O sea, cualquier laboratorio no puede dar una prueba de ADN que valga 99.99%, y además, aunque lo tuviera, ya viene a tallar otro tema que también tenemos un acuerdo plenario penal en la Corte Suprema, que es la cadena de custodia. La cadena de custodia, o sea, cómo se tomó la muestra, siguió el procedimiento que corresponde hasta el momento de la pericia, pudo estar sujeto a alguna manipulación, alguna alteración, porque si no, inclusive hablando de la prueba de ADN, ya no tiene ningún valor. Ahora imagínense ustedes, ahora de qué estamos hablando, de fotos de drones, y estamos hablando de fotos de satélites espaciales, que se entiende, tiene que haber un procedimiento electrónico para poderlas convertir en soporte escrito, y por lo tanto eso vamos a tener que trabajarlo conforme al Acuerdo Plenario Penal 4-2015, que tiene que ver con cuándo tiene el más alto valor una pericia, ¿no? O sea, para que un informe tenga el valor de pericia, se requiere cumplir con dos situaciones. Número uno, idoneidad, y número dos, método. Idoneidad tiene que ver con quién lo ha hecho, y método tiene que ver con cómo se ha hecho. Nosotros, en el Poder Judicial, por primera vez el año 2016, en la Corte Suprema, se resolvió un caso donde se citó una sentencia de la Corte Suprema norteamericana del año 1993, porque en Estados Unidos, Norteamérica, también había muchos problemas con los informes que se llaman pericia, especialmente si son de parte. ¿Conocen alguna vez que una parte ha llevado una pericia que le salga en contra? Entonces la pregunta, ¿es imparcial? Entonces, así como estamos hablando de controles de calidad, de pericias que sean oficiales, habría que aplicar también lo mismo a la pericia de parte, que se supone se lleva el caso para contribuir con información donde el juez tiene que descubrir la verdad. Entonces, el año 2016, la Corte Suprema en nuestro país resolvió un caso muy conocido, que es el caso de homicidio calificado del señor Walter Oyarse. Caso del Estadio Monumental, se acordarán, donde había un muchacho que estaba a 30 metros de altura de la cancha, y la discusión era si se cayó de espaldas, se cayó él solo o tres lo empujaron. Y entonces para eso, al final la Corte Suprema zanjó que era un homicidio calificado, le rebajó la pena de 35 a 30 años a los tres, pero lo interesante para el tema que estamos hablando es que se utilizó una pericia. Y entonces las partes tenían muchos recursos y llevaron pericias físicas. O sea, lo que querían establecer era, si este señor estaba a 30 metros de altura y cayó en tal lugar, es porque se cayó solo. Si lo hubieran empujado, hubiera caído en otro lugar. Trajeron peritos físicos. Y entonces, en esa sentencia del caso Walter Oyarse por homicidio calificado, ustedes entran en internet, lo encuentran inmediatamente. Desde la sumía es interesante porque dice lo siguiente: prueba testimonial versus prueba pericial. Prueba testimonial versus prueba pericial. Se aplica obviamente a casos de crimen organizado, a casos comunes donde hay una pericia, porque lo que les quiero decir que aunque se tuviera en un caso concreto una pericia lo máximo confiable, como podría ser una prueba de ADN con un laboratorio certificado, cumpliendo con la cadena de custodia, por ejemplo, que se dijera que se ha encontrado sangre de Juan Pérez en el lugar de los hechos donde hay varios cadáveres, Juan Pérez podría decir, la verdad, no niego que esas gotas de sangre sean mías. Pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que yo nunca he estado en el lugar de los hechos. Entonces la pregunta es, aunque la prueba de ADN diga que la sangre que está en el lugar sea de Juan Pérez, ¿podríamos nosotros decir que él es el responsable de estos hechos? Él podría dar muchas respuestas. Me sacaron sangre hace una semana, se puede haber colocado una gota de sangre, hice deporte, me raspé la pierna, me salió sangre, la han colocado ahí. El asunto es que igual hay que continuar con las pesquisas, porque solamente de esa manera se podría demostrar que él ha estado en el lugar de los hechos. Entonces, en la sentencia de homicidio calificado, donde el agraviado es Walter Oyarse, se cita por primera vez la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos Norteamérica del caso Dauber versus Merrell. Del caso Dauber versus Merrell. Ahí se cita, está el nombre y se citan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que en Estados Unidos una pericia tenga valor? Número uno, que
si estamos hablando de ciencia, la ciencia es la verdad y hay cualquier cantidad de métodos. Todos tienen errores. La idea es que hay que encontrar el método que tenga la menor cantidad de errores. Estamos hablando de epistemología. O sea, el ideal sería que en todos los casos donde hay una pericia, el juez, el fiscal, el defensor, cuente con un epistemólogo que nos diga ese método que se ha utilizado es el adecuado. Vea usted el tema sustancial. Pero como eso es imposible porque no hay recursos, cada uno de nosotros tendría que preocuparse por averiguar si el método que se ha utilizado es el que corresponde. En delitos comunes, solo por poner un ejemplo, el Ministerio Público en septiembre del 2016 ha publicado, por ejemplo, el método o el protocolo para hacer pericias psicológicas. ¿Por qué es que ha publicado su protocolo de pericia para hacer pericias psicológicas y que es totalmente diferente del que existía antes de septiembre del 2016? Porque hasta septiembre del 2016 era entrevista única 30 minutos. A partir de septiembre del 2016 para adelante son 4 horas para aplicar distintos test. ¿Por qué ha cambiado el método? Porque eso va a estar en función del poder de autoridad que tiene quien haya elaborado el método. ¿Quién es el que ha elaborado este método? La Organización Mundial de la Salud. Y ha dicho que para que una pericia psicológica tenga tal valor es necesario que se cumpla con este procedimiento. ¿Qué ha tenido que hacer el Ministerio Público? Se ha tenido que adecuar a lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. O sea, para que una pericia tenga un alto valor, en primer lugar, hay que ver que el método, el protocolo, sea el más racional, o sea el que tenga la menor cantidad de errores. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, tendríamos que consultarle a la comunidad de expertos. Si es una pericia psicológica, por ejemplo, las facultades de psicología, los profesores de psicología de las universidades y las revistas especializadas que se hayan publicado respecto a ese tema. Con eso tendríamos seguridad que el método que se ha utilizado sea de psicología, sea de medicina, por ejemplo, sea de normas de auditoría gubernamental en los casos de crimen organizado por delitos contra la administración pública o en el caso que estamos hablando específicamente de si la forma como se ha procedido para tomar las fotos, para hacer los registros digitales, para convertirlo después en un soporte digital, ha cumplido con un método que sea el más racional para que la información que conste ahí sea la que efectivamente han registrado los drones o los satélites espaciales, ¿no? Entonces, hoy día también para utilizar esa información como parte procesal es necesario que, además de que se presenten los soportes digitales donde constarían los registros de las imágenes tomadas por drones o por satélites espaciales, que vaya la persona que ha estado operando el dron, que vaya la persona que está a cargo de las revelaciones de esta clase de imágenes y después que se demuestre a través de una pericia que no hay ningún problema en esta clase de casos. ¿Por qué es que esto se trae a alusión y por qué ha motivado un acuerdo plenario penal? Porque obviamente las personas que son comprendidas en investigaciones preliminares por caso de crimen organizado, de tala ilegal o por caso de crimen organizado, de minería ilegal, tienen buenos abogados y los abogados lo que hacen es cuestionar estas imágenes, el valor de estas imágenes. Entonces, por eso, a partir del artículo 207 del Código Procesal Penal y esta jurisprudencia que se ha sacado sobre este acuerdo plenario, es que se le puede asignar un valor. Terminaré haciendo referencia a un acuerdo plenario penal último, que es el 3-2010 y que tiene que ver con otra medida de coerción personal que se utiliza en crímenes organizados. Es el impedimento de salida del país, el impedimento de salida del país. O sea, nosotros en el Código Procesal Penal tenemos el artículo 295 del Código Procesal Penal que se refiere al impedimento de salida del país. Establece que cuando se le impute un delito cuya pena sea mayor a 3 años y con fines de obtener la verdad, la Fiscalía le puede pedir al juez un impedimento de salida del país. Repito de nuevo, el 295 del Código Procesal Penal dice que cuando se le impute un delito cuya pena sea mayor a 3 años de pena privativa de libertad, eso es lo que dice la norma, se puede requerir un impedimento de salida del país. Y entonces la discusión se ha producido, recién se ha unificado
los juzgados y salas que veían casos de drogas, que veían casos de lavado de activos, de crimen organizado con los de corrupción, que también a nivel de crimen organizado se encargaban de esos temas. ¿Por qué? Porque para la sala, los juzgados que veían casos de drogas, que veían casos de lavado de activos, de crimen organizado, para ellos, en diligencias preliminares, no se puede aplicar un impedimento de salida del país. Mientras que para los juzgados que ven crimen organizado por delitos contra administración pública, sí se puede aplicar un impedimento de salida del país en diligencias preliminares, se puede aplicar un impedimento de salida del país también en la investigación preparatoria. ¿Y dónde está en la discusión? Como el artículo 295 del Código Procesal Penal establece que el delito imputado debe ser mayor a 3 años de pena privativa de libertad, se dice, pero la imputación recién se da cuando se formaliza la investigación preparatoria. Antes no hay imputación. Por lo tanto, si eso es así, no se puede imponer un impedimento de salida en diligencias preliminares, ¿no? Pero eso es tomando en cuenta aisladamente solo un artículo 295. Porque vamos a ver, en el Código Procesal Penal tenemos tres artículos. Para empezar, me referiré al 71 del Código Procesal Penal, a ese que se utiliza cuando se ha violado, ¿qué cosa? Por ejemplo, el primer derecho que tiene una persona cuando se le abre una diligencia preliminar, ¿cuál es? Que tener un abogado. El segundo derecho, ¿cuál es? Que se le diga por qué se le ha abierto la diligencia preliminar. El tercer derecho, ¿cuál es? Puede guardar silencio, que no haya coacción. Si es que se ha producido alguna afectación física, tiene derecho a que haya un examen médico legal, ahora también sería psicológico, y entonces ese derecho, ¿a partir de cuándo surgirá? ¿Después de que se formaliza la investigación preparatoria o desde que se abre diligencias preliminares? Desde que se abre diligencias preliminares. Cuando ustedes recuerden el encabezamiento del artículo 71 que dice, son derechos del imputado, dice así, los 4 que les he indicado. Y entonces no es cuando se abre diligencias preliminares y está llamando al imputado. El artículo 72 del Código Procesal Penal también se refiere a los temas de identificación. ¿En qué momento se identifica a una persona que se comprende un caso? Desde que se abre diligencias preliminares. ¿Y qué dice el 72? El imputado será identificado de esta manera. Después tenemos que un caso de diligencias preliminares puede ser objeto de una acusación directa. También ahí no hay formalización de investigación preparatoria, también se habla de imputado. O sea, tenemos que entrar a esta clase de temas porque la cuestión es la siguiente. Es todo esto, dejémoslo ahí un minuto y vamos a regresar a una ley antigua que hablamos al comienzo de mi exposición, que es la ley de 21 de diciembre del 2000, que es la ley 27.379. Esa ley que el 21 de diciembre del 2000 se puso en vigor para investigar estos casos de crimen organizado de esa época contra 1.300 imputados, incorporó el impedimento de salida del país en diligencias preliminares. Esa ley de 21 de diciembre del 2000 estableció que se podía imponer impedimento de salida del país en diligencias preliminares. Claro, el listado de delitos tenía que ver con los delitos de aquella época, pero inclusive la extensión era 15 días. Para las personas que se le abren investigación, se puede ampliar 15 días más, también para testigos en diligencias preliminares. Y entonces, con toda esa información, la conclusión de este acuerdo plenario penal 3-2019 es que sí es posible poder imponer diligencias preliminares tanto en ese estado del proceso como cuando se formalice la investigación preparatoria, porque desde que la reforma empezó hubieron muchas casaciones en la Corte Suprema y además es una interpretación muy sencilla que la investigación preparatoria tiene 2 momentos, un momento preliminar y otro de propia formalización de investigación preparatoria. Es más, inclusive esto puede tener alguna incidencia también en investigaciones contra altos funcionarios de la República. Acuérdense ustedes que la Constitución Política del Estado, en el artículo 99, establece que hay determinados funcionarios
presidentes, ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, para que se pueda iniciar una investigación formal que se necesita que haya una acusación constitucional en el Congreso, que sean aforados, ¿no? Y para eso se entiende que hay que hacerle saber al Congreso de estos hechos, de este caso, y obviamente tiene que estar sustentado en actos de investigación. Si no, ¿cómo es que el Congreso va a decidir si procede o no la acusación constitucional o no? Entonces, esta ley 27379 del 21 de diciembre del 2000 para casos de altos funcionarios de la República fue previsto que se pueda utilizar por una ley del año 2002, que es la ley 27399, que sigue vigente. 27399 establece que la ley 27379, ahora, después de tantos años, ya pasaron 17 años en lo pertinente, se puede aplicar y es así que se podría utilizar para los casos de diligencias preliminares contra los altos funcionarios de la República, que dicho sea de paso, es la única afectación que se puede producir en diligencias preliminares cuando se trata de altos funcionarios de la República. Obviamente se va a tratar, porque estamos hablando de casos seguramente de crimen organizado, de banda criminal, o si no, si fuera cualquier otra imputación, que el mínimo legal del delito sea mayor a 3 años, que tenga como finalidad que se descubra la verdad y que se demuestre que en este caso concreto hay un peligro que esta persona se pueda sustraer, ¿no? Entonces, para eso es que se ha emitido el Acuerdo Plenario Penal 3-2019 que se refiere a estos casos. Entonces, con los años, han pasado tantos años desde el 21 de diciembre del 2000, nosotros pensábamos que terminaba todo, ¿no? En el año 2015 ya casi no habían casos de esos 1.300 imputados, estaban en liquidación los juzgados, las fiscalías, y de pronto se destapó el caso de Brecht, ¿no? Y continuamos con el tema del crimen organizado, o sea, teníamos ya las herramientas legales para investigar estos casos y por lo tanto hemos tenido solo en lo periférico que hacer algunas variaciones, pero en lo sustancial ya teníamos herramientas legales, doctrinarias, jurisprudenciales. Lo que no teníamos eran operadores, porque ya los operadores ya estaban en otros niveles, estaban haciendo otra clase de trabajos. Y bueno, y entonces en este caso Odebrecht ha cambiado también el soporte que se tenía en cuenta para la información. En el caso del señor Montesinos y estos imputados, el soporte era los vídeos, ¿no? Los vídeos, ahí estaban los registros de los actos de corrupción. Ya después se complementó con colaboraciones eficaces, pero ahora en el caso de Odebrecht el soporte principal son colaboraciones eficaces. Después ya teníamos un par de años con eso, estábamos en julio del 2018 y se descubre otro caso que tiene que ver con una imputación de una organización criminal que tiene que ver con el sistema de justicia, donde el soporte inicial son las interceptaciones telefónicas, las observaciones, vigilancias y seguimientos, y bueno, ya todo el uso de la tecnología electrónica, ¿no? Las llamadas de WhatsApp, en fin, la geolocalización que también podemos utilizar, de tal manera pues que no podemos decir cualquier cosa, porque igual va a estar corroborado por esta clase de información que es muy veraz y a la cual pueden acudir los fiscales con autorizaciones judiciales, y así es que con tantos años investigando y juzgando esta clase de casos, pues se logra ese equilibrio entre garantías y eficiencia. Muchas gracias. Buenas tardes.